Soy María Eva Duarte. Nací en el pueblo de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. Mi madre, Juana Ibarguren, y mis 4 hermanos formamos la familia irregular de Juan Duarte, quien falleció cuando tenía 6 o 7 años. En ese tiempo nos trasladamos a la ciudad de Junín, donde permanecí hasta el año 1935. Con tan solo 15 años decidí mudarme buscando en convertirme en actriz. Sola, sin recursos ni educación, me enfrenté a un mundo hostil y duro, cuyas reglas desconocí. Llegué a ser actriz de cierto nombre, a salir en tapa de revistas y a encabezar un programa de radio muy escuchado. Soy Juan Domingo Perón, un político militar y escritor argentino, 3 veces presidente de la nación argentina y fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la historia de la Argentina. Fui la única persona en ser elegida 3 veces presidente y el primero en ser elegido por sufragio universal, masculino y femenino. Participé en la Revolución del 43, en donde se dio por terminada la llamada década infame. Luego establecí una alianza con las corrientes sindicales socialistas y sindicalistas revolucionarias. Ocupé la titularidad del Departamento Nacional de Trabajo, Secretaría de Trabajo y Previsión, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de la Nación. El sábado 15 de enero de 1944, la Argentina tiembla. Un fuerte terremoto destruye la ciudad de San Juan, dejando un saldo de 7.000 muertos y arrasa con el 90% de sus edificaciones. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón lanza una campaña solidaria y convoca a varias personalidades del espectáculo. La noche del 22 de enero, durante un festival en el Luna Park, Perón debía condecorar a las figuras que más fondos habían juntado. Si bien las premiadas son Nini Marshall y Libertad Lamarque, pero toda la atención del coronel se concentró en una sola joven actriz de 24 años, más conocida como María Eva Duarte. Esa misma noche, Eva y Perón se encontraron y ya no se separarían más hasta la prematura muerte de ella. El miércoles 17 de octubre, una gran movilización obrera y sindical exigió la liberación del coronel y secretario de Trabajo Juan Domingo Perón en Buenos Aires. Este día será considerado como el nacimiento del peronismo, junto con la figura de uno de sus máximos exponentes. Se visualiza como uno de los momentos más importantes del movimiento obrero argentino. La movilización popular estuvo organizada por sectores ya considerados peronistas. Los seguidores de Perón ven en él como el promotor de los derechos de los trabajadores,
desde la Secretaría de Trabajo y Previsión creada a su pedido. ¿Qué representó la movilización el día de ayer para ustedes? Dicen que en la ciudad, entre los que mandan un milico, un tal Juan Perón se levantó a los suyos por nosotros. Lo ven como sapo de otro charco y le tienen de confianza por lo que tiene en la cabeza. Ayer, la señora vino a pedir por el marido, diciendo que es él quien va a ver por nosotros y que la sigamos y avisemos a los otros para ir a la plaza caminando, en camión o en lo que encontremos, porque los que mandan no nos quieren ver bien. Luego de un mes de escrutinio, se anuncia el triunfo de Perón Quijano con el 55% de votos contra el 42,6% de la Unión Democrática. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. Nuestra sociedad de beneficencia fue creada por Bernardino Rivadavia en 1823 y a través de ella el Estado se hacía cargo de la atención de los pobres, tarea que antes solo estaba reservada a la Iglesia. La administración quedó en nuestras manos, un grupo de mujeres que también debíamos encargarnos de la educación de las niñas. La Casa de Niños Expósito, el Hospital Rivadavia y la Casa de Huérfanas también quedaron bajo nuestra administración. En la sociedad nos dedicamos al ejercicio de la asistencia social, haciendo caridad. Sin embargo, la sociedad prejuzga nuestro actuar, diciendo que nuestras visitas a los más necesitados son como visitas a países extraños, llenas de altanería y arrogancia. Nuestros fondos provienen de las arcas estatales y destinamos el 5% de ello a la caridad y el 95% restante son para nuestros sueldos. Todavía recuerdo ese sábado. A la señora Eva Duarte se le presentó la oportunidad en julio de 1946, un mes después que su marido juró como jefe de Estado. En su condición de primera dama le correspondía ser presidenta honoraria de la Sociedad de Beneficencia. Pero nos resistíamos a mezclarnos con una mujer de pasado tan dudoso, hija ilegítima, y además había vivido con varios hombres antes de casarse. Pero el deber, por supuesto, prevaleció sobre los principios. Decidimos mantener la tradición y ofrecerle el cargo a la Bataclana, pero le impusimos tantas condiciones que estábamos seguras que no iba a aceptarlo. Fue un sábado, la visitamos en la residencia presidencial. Eva nos citó a las 9 de la mañana, pero a las 11 aún no se había levantado. La noche anterior, los agentes de control del Estado le hicieron llegar copia de la carta que habíamos enviado a la escritora Delfina Bungué de Galvez. Esta carta decía algo así: esperamos que vengas a la residencia con nosotras, Delfina querida. Sabemos que tenéis el paladar muy delicado y que la visita te hará mal al estómago. Pero si cuando estés delante de la HDP, perdonanos, pero con una poetisa solo se deben emplear las palabras justas, ¿te sentís descompuesta? Pensá en que estás ofrendándole al Señor un sacrificio que te valdrá infinitas indulgencias plenarias.
La señora Evita bajó con la elegancia que la caracterizaba. Nos dejó pasmada. Aunque aún se manejaba con un vocabulario inseguro, su lengua ya era rápida, sarcástica y muy temible. Buenos días, señora. ¿Qué se le debe el motivo de su visita? ¿Cómo le va? Buenos días. Nos trae acá una obligación sagrada, por respeto a una tradición que tiene casi un siglo. Le ofrecemos que presida nuestra sociedad de beneficencia. Aunque es usted demasiado joven y tal vez por haber sido artista no conoce ni está familiarizada con nuestras obras. Somos 87 damas. Le recomiendo nombrar a mi madre. Ella es una señora, ni una H ni una de P, pero es mucho mejor hablar de ustedes. Atrevida. La Fundación Eva Perón fue creada con el objetivo de proporcionar ayuda social y realizar obras en beneficio de los sectores más postergados, que funcionó desde 1948 a 1955, legalmente creada por el decreto número 20.564 del 19 de junio de 1948. Inicialmente se llamó Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, cuya inauguración se realiza el 8 de julio de ese mismo año, y el 25 de septiembre de 1950, por decreto 20.268, pasó a denominarse Fundación Eva Perón. Mientras vivió, su fundadora se ocupó personalmente de muchos de sus aspectos e incluso atendía durante horas a gente que llegaba de todo el país con pedidos de ayuda. Luego de su fallecimiento, en 1952, la actividad de la entidad decreció y después del derrocamiento de Perón, la dictadura dispuso su liquidación. La primera actividad pública de la Fundación se realizó el 3 de abril al inaugurar el Hogar de Tránsito número 1 en la calle Escalvo 102 de la Ciudad de Buenos Aires. El 14 de julio de 1949 inauguró el Hogar y Ciudad Infantil situado en el barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, que luego llevaría el nombre de Amanda Allen en homenaje a la enfermera de la Fundación que falleció junto a su compañera Luisa Comel, al regresar de un viaje de ayuda humanitaria en Ecuador debido al terremoto de Ambato. Algunos de sus principales logros durante los 7 años que funcionó la Fundación fueron 21 hospitales en 11 provincias y un tren sanitario recorriendo todo el país, 5 policlínicos, 181 proveedurías con artículos de consumo básico para las familias carenciadas, 5 hogares de ancianos, ciudades universitarias e infantiles, varias colonias de vacaciones, barrios enteros con todos sus servicios como Ciudad Evita en La Matanza y Presidente Perón en Saavedra, y guarderías en el sistema penitenciario femenino, 19 hogares escuelas. Y se destaca el primer sufragio femenino fue en 1947 durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Aquí es destacable la figura de Eva Perón, quien creó la rama femenina del Partido Justicialista en 1951, cuando las mujeres votaron por primera vez en la Argentina, ocuparon más del 30% de los escaños parlamentarios. Durante mi gestión y con el apoyo de la Fundación Eva Perón, se construyeron hospitales, centros sanitarios, hogares, escuelas, hogares para ancianos e institutos de formación en enfermería. Se estableció la atención gratuita para toda la población y se crearon políticas públicas como el tren sanitario, que llegaba a los lugares más recónditos del país para brindar capacitaciones en educación para la salud y atención médica en las diferentes ramas de la medicina. Las masivas campañas de vacunación llegaron a todo el país. Un ejemplo exitoso fue la política pública implementada para combatir el paludismo que, en el marco de la campaña Grandes Luchas Sanitarias,
que redujo en 4 años la cantidad de casos de 300.000 a 337. Además, durante la gestión de Ramón Carmillo se creó EMESTA, la primera fábrica nacional de medicamentos, que funcionó en el Instituto Malbrán y producía medicinas unos 70% más baratas que las de los laboratorios privados. El 24 de febrero de 1947, el general Juan Domingo Perón, en un acto organizado por la CGT en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, proclamó los derechos del trabajador. La proclama sintetizaba 10 derechos básicos: derecho al trabajo, derecho a la redistribución justa, derecho a la capacitación laboral, derecho a condiciones dignas de trabajo, derecho a la preservación de la salud, derecho al bienestar, derecho a la seguridad social, derecho a la protección de la familia, derecho al mejoramiento económico y derecho a la defensa de los intereses profesionales. Estos derechos fueron posteriormente formalizados a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional el día 7 de marzo de 1947. Esta fue la primera vez que el Estado toma medidas para el bienestar del sector trabajador. En el Estatuto del Perón Rural se establecía las vacaciones pagas, el aguinaldo, que dejaron de ser decretos para transformarse en leyes, que luego fueron incorporadas a la Constitución de 1949. Para el sector trabajador representó una victoria histórica. Fue la CGT quien controló que la justicia social se llevara a cabo realmente y que se respetaran estas leyes laborales, y esto aumentó la sindicalización. Buenos días, señora Juana. Mi querida Graciana, ¿cuánto tiempo ha pasado sin vernos? Recibí tu carta donde decías que deseabas hablar conmigo, pero dime, ¿cuál es el motivo por el que estoy aquí? Has sido como una hermana, te he echado de menos y necesitaba tener una conversación amena contigo. También te he tomado mucho aprecio a ti y a tus hijos, cuéntame. Luego de la muerte de Duarte, me he convertido en el único sostén económico de mi familia. Has debido afrontar tu responsabilidad, Juana, y fue en honor a tu incesante trabajo de costurera. Así es, desde entonces ha pasado largas horas por las madrugadas en mi máquina de coser. Tu capacidad y sacrificio creció con inmensas alas solo para poder cobijar a tus hijos. Nuestro problema de subsistencia se ha convertido en una lucha que día a día toma nuevos rumbos. Esta máquina fue una herramienta fundamental para poder sostener mi familia. He sido testigo de tu dedicado tiempo hacia tu familia. Pero, ¿qué es lo que me quieres decir? En agradecimiento por todo lo que hiciste por mí y por mis hijos, en aquellos momentos difíciles donde no teníamos ni para alimentarnos. Con todo tu cariño nos has brindado frutas y verduras tantas veces. Cuántos recuerdos llevo en mi memoria. Debo acompañar a mi hija Eva en este sueño. Me voy a vivir a Junín y deseo desde lo más profundo de mi corazón dejarte este obsequio, mi máquina de coser. Gracias, Juana. Estoy recibiendo un enorme obsequio. Te echaré de menos. Mi más saludo sincero a Eva por su lucha hacia nosotras las mujeres. Mediante la Fundación Eva Perón hacemos entrega de las máquinas de coser. Dicha entrega será hecha por nuestra señora Evita Perón.
Conocí a Eva Perón cuando apenas tenía 20 años. Corría 1949 cuando un avión que traía de vuelta al país a un grupo de enfermeras que asistieron a las víctimas del terremoto de Ecuador cayó cerca de Buenos Aires. 4 de las sobrevivientes fueron conducidas al hospital donde trabajaba. Evita se me acercó para felicitarme por mi labor, al cual le contesté que era mi obligación. Meses más tarde, sin saber, el director del establecimiento me encomendó una fácil tarea: cuidar la salud de la primera dama. Me llamó un día y me dijo: mañana te venís uniformada porque te van a venir a buscar para llevarte al Instituto de Diagnóstico, donde tendrás que cuidar a la esposa del señor presidente de nuestra república. En 1950 Eva Perón fue operada erróneamente de apendicitis. Algo estaba mal, pero los médicos no lograban precisar lo que le ocurría a la primera dama, que experimentaba decaimiento y pérdida de peso. Luego, estudios tardíos que realizaron al año siguiente arrojaron un diagnóstico alarmante. Evita padecía cáncer de cuello de útero. Evita no era una paciente dócil, siempre estaba preocupada por la situación política, lo cual incluso generaba insomnio. A pesar de su anemia, anorexia y dolores, no abandonaba completamente la actividad. Durante el tiempo que estuve a su lado pude conocer en profundidad a la persona detrás de la política. Además, estuve presente en el momento que Evita emitió el primer voto femenino. Los días pasaron y pese a que el cáncer avanzó, nunca dejé de cuidarla. 2 años compartí sus días con ella, hasta que llegó aquel día fatídico del 26 de julio de 1952. Nací en Londres, Inglaterra, el 11 de octubre de 1885. Posteriormente, dejé Inglaterra para instalarme en la Argentina. Estudié magisterio en la Escuela Normal y en el año 1907 ingresé a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires y me ingresé en el año 1914 con diploma de honor. Fui la segunda mujer médica del país. Me especialicé en enfermedades femeninas y atendí en un consultorio gratuito y enseñé en la Universidad de La Plata. Inicié la política en el primer Congreso de Libre Pensamiento que tuvo lugar en Buenos Aires en 1906, donde conocí a Juan Justo y al año siguiente intervine en el Congreso Feminista del Comité Pro Sufragio Femenino. En 1910 fui una de las organizadoras del primer Congreso Feminista Internacional. Creé el Comité Femenino de Higiene Social para combatir la prostitución y milité en el Partido Socialista e integré al Consejo Directivo del partido e impulsé la formación de agrupaciones femeninas y de bibliotecas. En 1932 preparé un proyecto sobre voto femenino que fue aprobado en la Cámara de Diputados y rechazado por la de senadores. En 1949 fue sancionada una nueva Constitución Nacional que establecía la igualdad plena de la mujer y el hombre y la responsabilidad compartida frente a la patria potestad. Y el 11 de noviembre de 1951, por primera vez, las mujeres votaron legalmente en nuestro país. Tras inalcanzables años de lucha, pudieron expresar su voluntad en las urnas. Eva pidió una urna para votar y así lo hizo desde la cama del hospital. Muchas gracias. Señora Eva Perón. El peronismo llevaba 5 años en el gobierno y se acercaban las elecciones para renovar el mandato. El clamor popular para que Evita integrara la fórmula crecía cada vez más. A la cabeza
Estaba la CGT, que se lo había pedido formalmente a Perón, junto al Partido Peronista Femenino, que ganaba fuerzas, impulsado y presidido por Evita. ¿Se cumpliría la lógica de la fórmula Perón-Perón? El día para saberlo era el 22 de agosto de 1951. El gran cartel del acto organizado en la avenida 9 de Julio parecía anunciarlo. El Cabildo Abierto, como se le llamaba a la movilización, comenzó con la marcha peronista. Al balcón salieron Perón y sus funcionarios, pero sin Evita. Evita salió 40 minutos después y el estallido fue gigante, pero enseguida la decepción empezó a ganar el ambiente. Evita no confirmaba su candidatura y el presidente de la CGT, José Espejo, propuso a la multitud un cuarto intermedio hasta el día siguiente. La respuesta fue un no rotundo. Entonces Evita pidió unos días para tomar una decisión. La respuesta llegó 9 días después, una eternidad. Con voz quebrada, Evita comunicó su decisión por cadena nacional. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico Cabildo Abierto el 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán ni mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho. En la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente, he tomado mi propia decisión, que en forma irrevocable y definitiva he presentado ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista y en presencia de nuestro jefe supremo, el general Perón. Ahora quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia indeclinable. En primer lugar, y poniendo estas palabras bajo la invocación de mi dignidad de mujer argentina y peronista, y de mi amor por la causa de Perón, de mi patria y de mi pueblo, declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. Yo, que ya he vivido varios años, los mejores de mi vida junto al general Perón, mi maestro y amigo, he aprendido de él a pensar y a sentir y a querer, teniendo como únicos ideales la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Yo sé que cada uno de los descansados que me quiere de verdad ha de querer también que nadie tenga derecho a descreer de mis palabras. Y ahora, después de esto, nadie que no sea un malvado podrá dudar de la honradez, de la lealtad y de la sinceridad de mi conducta. Estoy seguro que el pueblo argentino y el movimiento peronista que me lleva en su corazón, que me quiere y que me comprende, acepta mi decisión porque es irrevocable y nace de mi corazón. Por eso, ella es inquebrantable e indeclinable. Y por eso me siento inmensamente feliz y a todos les dejo mi corazón. Aunque se habló de la enfermedad de Eva para justificar su renuncia a la candidatura, una de las verdaderas razones fue la presión que recibía Perón por parte de las Fuerzas Armadas, quienes no querían a Evita en el gobierno. Perón ganó las primeras elecciones generales de la historia argentina, en donde votaron por primera vez las mujeres. La vida de Evita, que ese día votó desde una cama de hospital, se apagaría en pocos meses. Ya me voy. La flaca tiene que descansar. Evita tiene que irse. Hay muy poco pulso. Doctor.
cumple la Subsecretaría de Información de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Soy Olimpia, docente jubilada y tengo 85 años. Para hablar de Eva Perón, debo decir que yo nací en el año 36, por lo tanto la conocí mi visión desde niña y hasta que ella falleció, ¿no? Viviendo yo en Salta, me llamaba la atención el carisma de esta señora, porque para mí en esa época no la conocía como señora de Perón, y lo que conocía de mi madre es que era una artista que, bueno, se conoció con Perón y formaron la pareja, porque después se casaron, y en ese andar, junto con Libertad Lamarque, eran la candidata del general Perón. Y bueno, debo reconocer que Eva Perón era una mujer hermosa, que tenía mucho carisma, que sabía llegar a la gente porque tenía un discurso sencillo y que contagiaba su entusiasmo y su amor a la clase pobre. De mi punto de vista, ella era la que llevaba la política de Perón y la que lo hizo triunfar a Perón. Eva Perón era una mujer que recorría los barrios de la ciudad, regalando plata, regalando afecto, regalando juguete, dándole a la gente humilde, porque se dedicó a los humildes, ella decía mis descamisados. Y a través de eso se fue haciendo querer. Ella llegó a todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Todo esto lo conozco a través de familiares y de lo que la prensa comentaba en esa época de cómo era el accionar de ella al lado de Perón. Indudablemente que como compañera de Perón fue el apoyo a la política del general. Ella fundó la Fundación Eva Perón, por donde se canalizaba todo la ayuda a la gente humilde de los barrios pobres. Era una mujer de carácter fuerte, que sabía transmitir afecto, pero así como transmitía afecto, sabía ser muy dura con la gente que no apoyaba su política. Los grandes actos oficiales siempre deslumbró por su presencia, siempre elegante, bien vestida, pero tenía una forma de expresarse que la gente la vibraba, la amaba, la quería. Yo en mi edad de niña, en el 6º grado, ella redactó la razón de mi vida, donde ella contaba todo lo que estaba haciendo al lado de Perón. Y fue mi libro de lectura, que a través de los años uno lo puede cuestionar, porque los niños deben aprender la historia, pero no de esa manera. Yo es lo que pienso. Eva Perón
en las festividades de Navidad, a través de la Fundación Eva Perón, regalaba canasta para Navidad, pero era una canasta de verdad, no eran cajitas de cartón, eran hermosas canastas navideñas que tenían de todo: sidra, pan dulce, garrapiñada, pan de Navidad, o sea, suculenta, hermosa y cara. Y bueno, uno en esa época no imaginaba de dónde salía, pero sí lo que recibíamos, porque yo me conto entre las que fui a recibir, porque en las escuelas se repartía eso. Ya las escuelas se hacían colas de cola para recibir el regalo del gobierno. Y así también para Reyes, ¿cómo no le íbamos a querer los niños? Yo fui una de las que hice cola para recibir los regalos hermosos que hacía de juguete a los niños. Y no era un juguetito, eran bolsas de juguete. Había bolsas para niñas y bolsas para varones. Y los juguetes eran de buena calidad y eran hermosos. Entonces, todo ser que recibe un regalo la amábamos. Hasta yo la amaba, Eva, pero aparte la admiraba porque era una mujer de mucha presencia. Se debe reconocer que Eva Perón fue la que dio a la mujer el lugar que le corresponde, a la par del hombre. O sea que la libreta cívica viene de la época que ella le da el documento a las mujeres para que podamos votar y ser parte de la elección de un gobierno. Hablar de Eva Perón es hablar de una mujer fuerte que sabía lo que quería, y hasta los últimos momentos de su vida Eva Perón estuvo al lado del general, apoyándolo, ayudándolo y haciéndolo fuerte. Mi punto de vista, ella fue el poder y la fuerza de la política. Mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, que necesito. Jamás poder